Seguramente habéis sorprendido en más de una ocasión a vuestro perro comiendo algo que no imaginabais que le pudiese gustar tanto, porque los perros a veces dices, ¿cómo puede ser que le guste eso al perro? En este vídeo os voy a contar 10 de las cosas que más gustan a los perros y que de seguro no os imaginabais que les podía gustar tanto, ¿de acuerdo? Pues en el vídeo os lo cuento. Una de las cosas que más suele llamar la atención a los propietarios de un perro es ver la avidez con la cual la mayoría de perros, habrá excepciones que no evidentemente, comen brócoli. Les encanta. Parece ser que tiene algún componente en su estructura química el brócoli que atrae mucho a los perros. No sabemos exactamente cuál es, pero sabemos que les encanta. Y es algo muy bueno porque podemos aprovechar los beneficios que tiene el brócoli, os los pongo aquí, para que vuestro perro coma brócoli, porque es bueno. Así como los niños, no hay manera que se lo coman, a los perros en general, vuelvo a decir, les vuelve loco. Otro alimento que les encanta y que les vuelve locos son lo que decís en México, por ejemplo, los frijolitos de soja. Vamos, la soja en las bolitas de soja. Les gusta muchísimo. Y además es bueno porque es un alimento muy completo. Hay que darlo básicamente hervido en agua, sin sal y sin más. No os mareéis mucho la cabeza y no abuséis mucho de darle soja porque provocas flatulencia. Es decir, si el perro come mucha soja, luego lo vais a notar en casa. Otro alimento que de verdad que les maravilla y es curioso porque estás en casa viendo una película, comiendo palomitas y te crees que el perro se acerca a ti porque te quiere mucho, que no dudo que te quiera, pero se acerca por las palomitas. Les encantan las palomitas. No es malo que le des palomitas, pero en su justa medida. No te pases, especialmente porque tienen un componente energético muy elevado, es decir, engordan mucho, y sobre todo, si le das palomitas a tu perro, nunca con sal, tampoco con azúcar, porque la sal y el azúcar son de verdad tóxicos para el perro. Y ten cuidado, porque irá por las palomitas. Cuando prueban una palomita, ya te digo yo que se vuelven locos. Otra cosa que les gusta muchísimo y que la gente desconoce son los cubitos de hielo. Esto tiene una explicación. Pensar que el perro tiene dificultad para sudar. Los perros básicamente sudan por la planta por las almohadillas plantares, es decir, por los espacios interdigitales y básicamente por el jadeo. Con lo cual, el cubito de hielo les viene muy bien, no solamente para hidratarse, sino para perder temperatura, ese exceso de temperatura que tienen sobre todo en verano, o los perros que tienen el pelaje oscuro y demás. Hace poco os hicimos un vídeo como dándose el consejo de que le dieseis los zumos de fruta. Darles fruta a un perro es fantástico, pero si se lo dais haciendo un zumo de la fruta y dándosela en forma de cubito de hielo al perro, vamos, lo tendréis encantado. Por la misma razón que les gusta los cubitos de hielo, les encanta la sandía. La sandía es algo que es genial, les gusta muchísimo, les aporta muchos líquidos y bastantes vitaminas, pero cuidado, no todos los perros pueden tomar sandía. Sé que parece inocua, sé que parece que no es nada peligrosa, pero en algunos perros no es recomendable sandía. De verdad, cuidado con eso. Os lo explico las razones en este vídeo. Otro alimento que si bien a los humanos nos gusta, a mí me gustan mucho, pero es que a los perros en general, vamos, locura, auténtica locura, es el pepino. En parte es comprensible porque es similar al caso de la sandía, es decir, es algo que les hidrata, que les llena de líquido, que tiene una textura muy agradable al hecho de morderlo, tiene bastantes vitaminas y sobre todo, como en general se lo vamos a dar casi siempre un poco fresco porque lo solemos tener en la nevera, pues todavía les gusta más. En el caso de la sandía no os lo he comentado, pero hay que dárselas sin pepitas, pero en el caso del pepino no es preciso tampoco, aunque si se las quitáis evidentemente mucho mejor, pero no es tan necesario que le quitáis las pepitas. Otro alimento que les gusta muchísimo, pero que de verdad muchísimo, es el queso en crema. Pero claro, no es bueno darles queso en crema, porque hay muchos perros que no son tolerantes a la lactosa, y los quesos, cuanto más frescos son,
y los quesos crema básicamente son quesos frescos, pues tienen unos niveles de lactosa más elevados, con lo cual pueden producirle, si el animal es intolerante a la lactosa, algún tipo de diarrea. Pero bueno, quitado de eso, y aparte de que es darle, si le tenéis que dar un queso crema desnatado, pues una puntita de pan, un trocito de pan pequeño con un poquito de queso crema como premio esporádicamente, perfecto. Otro alimento que también les gusta, pero de verdad horrores, son las coles de Bruselas. Es algo parecido, digamos, a lo del brócoli. No sé qué tienen estos dos alimentos que gustan tanto a los perros. La forma de darla, muy sencilla también, simplemente hervida y sin sal. De verdad, muy importante que no le deis sal. Y le aporta muchísimo, porque de verdad que la col tiene muchos beneficios para el perro. Ojo, volvemos a lo de siempre, es un producto que provoca flatulencia, con lo cual hay que ir con cuidado. Otro alimento que les gusta mucho y que se les puede dar, aunque con cuidado, es el pimiento. El pimiento, el problema es que tiene componentes hablo del pimiento no picante. El picante de verdad que no lo toleran y además es peligroso. Pero el pimiento que no pica, que es lo que utilizamos sobre todo aquí en España y en la mayoría de países, con la excepción de nuestros hermanos mexicanos, pues el pimiento les gusta mucho, pero hacer antes de dárselo la prueba de ver cómo le sienta, porque no suele en muchos casos sentar muy bien a su estómago. Les gusta mucho, se tiran como posesos, pero puede no sentarles bien. Y un alimento que yo recomiendo, si os lo podéis permitir, porque depende de qué país, aquí en España no es muy caro y se puede comprar todavía, aunque ya veremos con la inflación que hay dónde vamos a parar, son las algas. Pero no me hablo de plantas raras ni cosas raras. Estas algas que ponen para envolver el sushi, esto que las venden secas, que no es muy caro, esto lleva tal aporte de vitaminas. Las algas son hoy en día de los alimentos que más vitaminas puede aportar a un perro. Y esto como premio, un trocito además lo puedes partir como si fuera una oblea, esto que te dan en misa, cuando esto, pues lo partes, le das al perro y ese sabor les vuelve loco, les gusta mucho. Es algo que volvemos al tema del brócoli y al tema de la col, les gusta mucho. Y te llama la atención porque dices, ¿cómo puede ser que le guste tanto esto? Y no digo que esté malo, pero no es algo que digas, es que a la gente se vuelve loca, a no ser que seas japonés y digas, pues a mí también me vuelve loco. Es algo que te envuelve el arroz del sushi, pero que a los perros les encanta. Y además es bueno que les guste porque ya te digo, tiene muchísimas vitaminas y muchísimos minerales. Y antes de despedirme, sí que os quiero decir una cosa. En este vídeo os pongo los alimentos o los 10 alimentos que nunca debéis dar a vuestro perro. En este os he explicado alimentos que os sorprendería que a un perro le guste, pero en este en concreto los 10 que nunca debéis dar a vuestro perro, porque pueden ser tóxicos y peligrosos, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.